Dios les bendiga, les guarde. Bueno, no sé si está prendido. Pero no importa. ¿No? Ok. Chicos, que el Señor les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado esta semana, en el transcurso de su semana? ¿Bien? ¿Mal? ¿Tristes? ¿Decaídos? ¿Felices? ¿Alegres? ¿Cansados? Sí, todos hemos estado cansados. Bueno, chicos, vamos a ponernos en oración para comenzar este tiempo, ¿ya? En el nombre de Jesús, Padre bueno y eterno, grande eres tú, Señor, soberano Señor, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Permítanos, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, con humildad. Llénenos con ese Espíritu Santo, Señor, para tener discernimiento, sabiduría, inteligencia, Señor, para este pequeño mensaje, Padre amado. Sea usted bendiciéndonos cada día, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, chicos. Bueno, ya, ¿estamos listos? ¿Se ve ahí, tal vez? Sí, ya, perfecto, chicos. Verán, quiero comenzar con el video. Puedes ponerle el video, porfa, ¿ya? Quiero que vean este video para que se pongan en contexto, pero antes de que le pongas el video, quiero que se imagine qué pasaría si Moisés, usted sabe quién es Moisés, ¿no es cierto? Ya, Moisés tuviera un celular, un iPhone, ¿ok? Ya le pone, tranquilos, así pasa. Chicos, Aarón y yo Listo. estamos aquí dentro del palacio. En un rato vamos a hablar con el faraón. Le vamos a pedir que libere a nuestro pueblo. Vamos a ver qué nos dice. Acabamos de salir de ahí. Le pedimos que liberara al pueblo, pero ni siquiera quiso escuchar. Dice que no va a liberar a nadie. Pero bueno, gente, la lucha sigue. Chicos, en serio, ya es la tercera vez que voy a hablar con el faraón y adivinen qué, nada. El tipo simplemente dijo que no. O sea, ¿cómo así, hermano? ¡Libera al pueblo, viejo! Estoy aquí en el campamento, la gente me mira con cara de ¿y qué, Moisés? Y yo sin saber qué decir. Ayer envié una plaga de ranas, Egipto se convirtió en un pantano. Y aún así el tipo no cede. Está difícil. Faraón, si estás viendo esto, es tu última oportunidad. Deja ir al pueblo, o vendrán granizo, langostas, lo que sea. Dios no está jugando. Eso es todo. #libera a mi pueblo. Gente, al final los dejo ir, pero luego cambió de opinión y ahora viene detrás de nosotros. Este tipo está loco, así que estamos corriendo hacia el mar. Vamos, estamos en camino. Chicos, llegamos, pero no hay a dónde ir. El mar está adelante y el ejército atrás. La gente está en pánico. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Chicos, no lo puedo creer. El mar se abrió. Luego les cuento cómo pasó. Estamos cruzando. Caramba, hermano. Chicos, al final no lo grabé, pero fue increíble. Extendí el bastón como Dios me dijo y el mar comenzó a abrirse frente a nosotros. Y eso es todo. Wow, estoy agotado. Y si les gustó, den su like, comenten qué les pareció y síganos. Vamos a seguir esta caminata juntos. ¡Shalom! Ok, chicos, ¿qué tal les parece ese video? Interesante, ¿verdad? ¿Se imaginan cómo hubiera sido eso si hubiera tenido celular Moisés? Una locura, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, ¿cómo termina el video? Diciendo, seguiremos, ¿no es cierto? Y ustedes conocen qué pasa después. Lo que solamente era 40 días se convirtió en 40 años hasta llegar a la ciudad, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, lo que conocemos como Canaán. Ahora, chicos, nosotros estamos aquí cada sábado, aprendemos la palabra, aprendemos cómo evangelizar, y eso está bien, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Pero, ¿qué pasa si una persona de afuera viene y nos dice, bueno, pero prueba que esto es real? Entonces nosotros no solamente podemos molestarnos y enojarnos diciendo, oh, pero ¿cómo lo vas a creer? Te estoy leyendo, y le comienza a leer el versículo, y está bien, porque eso es también una forma, una manera de evangelizar. Pero se va a topar con una pared donde una persona le va a decir, bueno, ya me has enseñado lo que es la palabra, la verdad, lo espiritual, pero ahora yo necesito saber lo real, los hechos, las pruebas, las evidencias. No sé si le ha pasado ya, o usted ha tenido preguntas, pero ¿será que es verdad la palabra de Dios? ¿Será que históricamente es verdad? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a hablar sobre Moisés y cuando Dios actúa en la historia real.
Miren, esto nos vamos a basar en Éxodo, así que vamos a estar viendo mucho Éxodo. Si tiene una pluma, un lápiz, un esfero, anote, porque esto va a ser muy interesante, ¿ok? Miren chicos, ¿ustedes sabían que la historia de Moisés no es un cuento? Sí, ¿no es cierto? Sabemos que no es un cuento. Pero miren, sucedió en lugares reales y que nosotros podemos visitar el día de hoy. Hoy vamos a descubrir 3 pruebas históricas, ¿de acuerdo? Que confirman la Biblia. Ahora, la historia, chicos, no quiere decir que tiene más peso que la palabra de Dios. La historia simplemente corrobora los hechos de la palabra de Dios, que es muy diferente. Y vamos a ver historia y también un poquito de arqueología. ¿Saben qué es arqueología? Sí, ¿qué es arqueología? Bueno, son descubrimientos que se van haciendo, se va levantando tierra o en algún asentamiento o lugar. ¿Saben, no es cierto? Perfecto. Entonces vamos a ir viendo un poquito de eso. Y cuando yo les diga la palabra estela, ¿alguien sabe qué es una estela, tal vez? ¿No? Bueno, mis chicos, pongan mucha atención. ¿Qué es una estela? Voy a leerles así súper rápido la definición. Permítanme un momento. Bueno, es, digamos, imagínense que es un periódico como rock, ¿ya? ¿Usted ha visto el periódico con papel? Ya. En esos tiempos no había periódico, había rocas, ¿sí? O murales, o cuestiones donde ellos hacían la escritura y publicaban o querían poner los hechos que estaban pasando en esa época, porque no había el periódico. Eso es una estela. Entonces es un monumento, es como un periódico, ¿sí? Donde los faraones grababan sus logros, en este caso, en este contexto. Eso es una estela, ¿ok? Entonces, chicos, si usted puede anotar, anote porque es muy interesante. 3 puntos vamos a ver el día de hoy. El primero, la geografía exacta, o sea, el dónde, ¿sí? ¿Dónde ocurrió el acontecimiento que vimos al principio del video? Lo de Moisés, ¿de acuerdo? Porque necesitamos saber el dónde. También vamos a ver la cronología, o sea, el cuándo. La geografía, dónde ocurrió, y la cronología, el cuándo ocurrió. También vamos a ver un contraste revolucionario, el que nos va a responder la siguiente pregunta: ¿por qué nuestro Dios es único? ¿Por qué es único nuestro Dios? Primero, quisiera por favor que le pongas la última imagen que le envié hace poquito. La última imagen. ¿Listo? Si puedes ayudarme. Sí, dale. Hoy voy a estar así presionando mucho ahí porque necesitamos ver las imágenes, ¿de acuerdo? Ok, ¿listos? Ya. Ok, ¿pueden verlo ahí mejor? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Ya, muy bien. Si puedes hacerle más grande, estaría genial, y si le puedes quitar esa pestaña que se abrió ahí. Sí, ahí está bien, pero trata de quitarle esa pestaña que está ahí. Ciérrale, solo ciérrale esa que dice haz una copia y eso. Quítale eso. Por ahí, arriba, más a la derecha, más a la derecha, por ahí, más, te pasaste, más arriba. Vamos, porfa, prontito porque es bastante y tenemos que avanzar. Ya, gracias, ahí. Puedes abrirlo un poquito más tal vez, es muy chiquito, lo más que puedas. Ya, entonces, no sé si ustedes pueden darse cuenta, pero nosotros tenemos aquí un mapa donde está el Mar Grande, el Mar Rojo, Egipto, tenemos por ahí Gosén, que ya vamos a ver qué es eso, qué significará Gosén. Bueno, vamos a aprender. Increíble. ¿Por qué? Por desobediencia. Nada más que eso, por desobediencia. Ahora, chicos, vamos a ver qué significan todos esos nombres que se ven en el mapa. Ahora, si puedes ponerle desde la primera imagen que les envié, por favor. Desde la primera imagen que les envié, ¿ok? Miren, ¿qué era Gosén? Chúticas, ahora, ¿qué será? Gosén es una región mencionada en la Biblia como un lugar fértil, un lugar donde se ubicaban los israelitas en ese tiempo. ¿Recuerdan a José? ¿Sí? Era muy pana de ¿quién? De Faraón. Entonces Faraón les dio ese lugar a los israelitas. ¿Entendido qué es José? ¿Sí? Ya, perfecto.
Pásale por favor a la siguiente imagen. No, esa no es la siguiente imagen. En el orden, porfa, que les di. ¿Listo? No, la siguiente imagen. Exacto, ya, gracias. Entonces, miren, chicos, ahí nosotros tenemos una pequeña definición de lo que es Gosén. Vamos a Éxodo 1:11, por favor. ¿Listos? Éxodo 1:11. Quien lo tenga, que lo lea con voz fuerte y de trueno, ¿ok? Éxodo 1:11. ¿Listos? ¿Amén? ¿Lo tienen? ¿Sí? Éxodo 1:11. ¿Lo tienen? ¿No? ¿Nadie? Sí, léanlo fuerte. Si ya lo tienen, lean. ¿Qué dice la palabra? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron Edificaron para Faraón las ciudades de Pitón Pitón y Ramsés. y Ramsés. ¿Qué era eso? Los israelitas vivieron aquí 40 años, ¿sí? Y el faraón les hizo construir Pitón y Ramsés. ¿Qué es eso? Pi-Ramsés. ¿Y ahora qué es Pi-Ramsés? La ciudad que los esclavos crearon, los esclavos hebreos. Eso es Pi-Ramsés. ¿Ya? Pitón y Ramsés. Éxodo 3:7 nos muestra esos hornos de ladrillo sin paja. Y esto es interesante porque en la arqueología nosotros podemos ver eso. ¿Puedes pasarle a la siguiente imagen, por favor? Lo más pronto que puedas. Ya, chévere. Pásale a la siguiente. Oh, bueno, está bien, déjale ahí. Ya, miren. Nosotros tenemos nombres en inglés, pero yo les voy a decir cuáles. Obviamente, el mar Rojo, por acá tenemos el Mar Muerto, Egipto, lo bajo de Egipto, lo alto de Egipto. Todas estas zonas eran comerciales de Egipto, esta parte de aquí. Acá nosotros vemos que se encuentra Pitón y Ramsés, y también lo que nosotros ya aprendimos. ¿Cuál era ese lugar? ¿Cómo se llamaba? Gosén, no se olviden de eso, Gosén. Ese era el lugar donde estaban y donde se asentaban, según la historia, los israelitas. ¿Cuánto vivieron ahí? 400 años de esclavitud, sacándose el aire, pobrecitos. ¿Y qué, a pesar de ser esclavos, qué les tocó hacer? Construir Pi-Ramsés. Pi-Ramsés era esa ciudad en la que ellos tenían que trabajar como obreros, como esclavos hebreos, ¿sí? Eran almacenes de grano y herramientas de esclavos semitas. ¿Qué son los semitas? Bueno, uno de los hijos de Noé se llamaba Sem, y de ahí viene la palabra semitas. Algunos ejemplos de los semitas son los siguientes, podemos verlo aquí. No solamente eran hebreos, sino que también eran asirios. La palabra también nos muestra que los semitas eran babilonios, arameos, fenicios, árabes, en fin, etc. A eso se llamaba, pero en nuestro contexto era el pueblo hebreo, ¿sí? Cuando usted escuche los semitas, pues son hebreos, asirios, babilonios, pero aquí nosotros estamos viendo de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos el Mar Rojo. Vuélvele por favor a la imagen a la que estaba antes, a la anterior, donde estaban las definiciones de Gosén, Pi-Ramsés y el Mar Rojo. Regresale por favor. ¿Listo? Éxodo, mientras está ahí pasando, Éxodo 14:21, por favor. Vamos a Éxodo 14:21, súper rápido. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿A qué se refiere esto? Al Mar Rojo.
¿De acuerdo? Entonces, mire, ¿puedes ahora sí pasarla a la siguiente? A la que estaba. Así te voy a atender todo el tiempo, así que pilas. La siguiente imagen que estaba. Exacto, ya. Entonces, miren, chicos, salieron, bajaron y en un punto, ¿sí? Cruzaron el mar. Al principio, ¿qué ocurrió? Como vieron en el video, Faraón les dijo, listo, vaya. Después de plagas y plagas y plagas, y ojo con esto, sino que también todas esas plagas no son todas documentadas arqueológicamente, no fueron encontradas todas, pero sí algunas de ellas, de las plagas. Eso muestra que también la Biblia es real. Y vamos a ver una estela. ¿Qué era estela? Como un periódico antiguo donde publicaban todo lo que hicieron los faraones. ¿Qué es eso? ¿Es una evidencia tangible? Claro, es algo que yo puedo tocar, que puedo ver. Entonces muchas de las personas me dicen, ¿pero dónde? ¿Pero cómo? La Biblia es real, es un cuento. No. Vamos a ir viendo fechas, estamos viendo mapas, estamos viendo nombres históricos y vamos a ver una estela muy importante que cambia todo. Y ya lo vamos a ver a continuación. Por favor, sigamos con la siguiente imagen. Pásale, por favor, la siguiente imagen. Listo. Bueno, no se puede observar muy bien, pero el siguiente punto aquí importante es Pi-Ramsés. Es esa ciudad que los esclavos hebreos que usted ve ahí, son esas construcciones. Pásale a la siguiente imagen, por favor. Es esa ciudad, ¿sí? Es una idea de lo que pudo haber sido Pi-Ramsés y lo puede ver ahí. Pi-Ramsés era esa zona franca de Ramsés II. Ramsés II, ¿quién era? ¿Quién me dice quién era Ramsés en la Biblia? ¿Quién? ¿Quién era Ramsés II? A ver, vamos chicos, no me decepcionen. ¿Quién era Ramsés? ¿Quién? ¿Quién? El hijo del faraón. Ya, muy bien. Era, después que te iba a convertir, el faraón. Era el faraón, ¿sí? El faraón. Ahora, ponga mucha atención con esto. El hijo de Ramsés II, fue el que construyó algo, y no solamente que construyó algo, sino que eso es la estela que lo cambia todo y que nosotros podemos decir, por eso el hecho de la Biblia tiene mucha relevancia y es verdad, y les deja mucho que pensar ateos, teólogos, historiadores, y hay un debate muy fuerte por esa estela y ya vamos a ver cuál es. Ahora, quisiera que me acompañen a Éxodo 14:21, que ya lo leímos, ¿no? Estamos ahí. Dice que extendió y abrió el Mar Rojo. El Mar Rojo no es un símbolo. ¿Sí ven ese mapa? ¿Es un símbolo o es real? Es real, ¿ok? Miren, es un mar real que se encuentra entre Egipto y Arabia. Y en el 2014, miren lo que hallaron. ¿Puedes pasarle por favor a la siguiente imagen? Pásale a la siguiente imagen, por favor. Todos ahorita tenemos nuestras Biblias, solo necesito que me ayudes con imágenes, ¿de acuerdo? Ok, mira, ese es el Mar Rojo. Bueno, esto es creado, ¿no? Pásale por inteligencia artificial esto. Pásale, por favor, pásale. Ahí, ya, ahí, miren. En 2014 encontraron ruedas, ¿sí? Ruedas de carros egipcios en el fondo. Otra prueba más de que es real Moisés. Porque a veces dicen, pero Moisés es un cuento chino. ¿Cómo va a una persona pararse, poner un palo y abrir un mar de 5 kilómetros? Es una locura, pero miren, los hechos no mienten, las evidencias no mienten, la palabra de Dios no miente. Dios envió la Vía Maris. ¿Qué es la Vía Maris? Es esa carretera con fronteras y abrió camino en lo insospechado. Así actúa Dios hoy en nuestras vidas. ¿Pero qué significa la Vía Maris? Bueno, la Vía Maris es
imaginen esa frontera que las personas tienen que cruzar para que no les atrapen las autoridades, en este caso. Lo mismo ocurría cuando ellos salieron de Egipto. Ellos no se iban a ir por donde están los guardias, decirle, ¿qué pasa? Oye, estamos aquí con Moisés pasando, nomás el faraón nos dejó. ¿Qué hacían? Ellos no hacían eso. Ellos tenían que ir por una ruta alterna para poder salir de ese lugar de esclavitud. ¿Ok? Vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo, creo que parte por parte. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Por favor, pásale a la siguiente diapositiva. Bueno, la imagen, por favor. Ya. ¿Cuándo vivió Moisés? Moisés vivió entre el año 1300 a.C. y 1200 a.C. No hay una fecha precisa, pero hay un rango en el cual vivió Moisés. Tenemos aquí la edad de bronce. Y ahora ustedes me van a decir, ¿pero qué es la edad de bronce? La edad de bronce ocurrió del 1550 al 1200 a.C. En esta época, imaginen que esta época era la de grandes imperios, ¿sí? Esta época era la de bronce, no había todavía esas armaduras ¿cómo decirlo? Tan preparadas, tan lisas. Era todo prácticamente antiguo, ¿sí? Había la escritura también en jeroglíficos, pirámides. ¿Qué son jeroglíficos? Bueno, son escrituras. ¿Se han visto las películas de los egipcios que solo tienen como imágenes, y uno dice, una águila, una cruz, un gato, ¿qué es eso? Bueno, esos son los jeroglíficos. Son pirámides y tenían 1500 años. Mire, Egipto era como una superpotencia mundial en ese entonces, era como Estados Unidos en la actualidad. Ahora, tenemos a Ramsés II. Ramsés II era el faraón más poderoso, ¿sí? Obviamente fue hijo y después fue faraón, pero fue el faraón más poderoso. Su estatua está en el Cairo, ¿sí? Ahora, no he encontrado una foto, pero usted puede averiguar, puede buscar esa foto de dónde se encuentra esa estatua del faraón, de Ramsés II, y él es el candidato histórico clave aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si decimos que existió un faraón, Ramsés, también puede ser que existió un loco que se llamaba Moisés, ¿es cierto? Ahora, en el Éxodo se ve que construyeron Pi Ramsés. ¿Quiénes? Los esclavos semitas. ¿Quiénes eran los esclavos semitas? Esclavos hebreos. ¿Entendemos eso? Ya. Cuando dijo en Éxodo 5:2, vamos a buscarlo, Éxodo 5:2, miren, vamos a verlo. Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? Faraón, él pensaba que él era Dios, y por eso dijo, ¿quién es? Escuchó de otros, ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios? ¿Y qué pasó? Juicio. Dios, que ustedes ya conocen la historia, desató las plagas y un sinnúmero de cuestiones, incluso, ¿qué pasó? Quitó la vida a los primogénitos del pueblo egipcio, incluyendo a quien cree, al hijo de Faraón. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿verdad? Miren, entonces, la última prueba, esta es la que estábamos esperando, es la estela de Merneptah. Chuta, y ahora me está hablando en chino. La estela de Merneptah se encuentra en el 1208 a.C. Yo quisiera que me cambies, por favor, la siguiente imagen para que puedan ver cuál es. Bueno, ahí tenemos la edad de bronce tardía, que ya sabemos qué es. Es como, miren, la época, yo le puse la época de los abuelos griegos. Esa es la época, acuérdense, la época de los abuelitos griegos, esa es la época de bronce.
¿ya? Ramsés, el periodo de tiempo, Ramsés segundo, y pásale por favor a la siguiente. No sé si se nota más ahí que acá, ¿sí? Pueden ver que es una estela directamente. ¿Qué es una estela? Es como un periódico antiguo, algo así, plasmado por quién. Ya les dije, ¿por quién? Por el hijo de Faraón, ¿ok? Su hijo, Merneptah, así se llamaba. Por eso es la estela de Merneptah. Merneptah cayó en piedra. Ahí no es que había papeles para estar escribiendo. Piedra. Trae una piedra, la más bonita, y pincel, y vamos detallando todo lo que está ocurriendo. Y gracias a eso es que nosotros podemos entender que la historia de Moisés es real. ¿Por qué? Mire lo que dice esa piedra. En esa piedra se encuentra la palabra que dice, la frase que dice: Israel está derrotado. ¿Por qué escribiría eso? Eso nos da a entender a nosotros que Israel salió de Egipto, llegó a Canaán, y después, ¿qué pasa? Derrotado. Ahora, esa mención es la más antigua de Israel y está escrito en la Biblia. Es ese tuit. ¿Qué es ese tuit? Es ese tuit de piedra que prueba que Israel ya estaba, como les dije, en Canaán después del Éxodo. La Biblia es exacta y es precisa. Y chicos, nosotros tenemos esta información, es decir, que la historiografía y la arqueología son fuentes extrabíblicas, información que no está detallada a su precisión de esas palabras, de esas fechas de la Biblia, pero que sí está si nosotros nos ponemos a investigar. Cuando una persona que nosotros nos diga, pero ¿cómo? Dame una prueba. Nosotros ya vamos a tener 3 pruebas, y la más importante y trascendental es la estela de, ¿cómo se llamaba? El hijo de Faraón. ¿Cómo se llamaba? Vamos, ustedes pueden. Merneptah, la estela de Merneptah. ¿Ok? Vamos por favor a la siguiente diapositiva, la siguiente imagen. Listo, miren, hay algo que nosotros debemos entender, que por qué nosotros tenemos un Dios único. Miren, no sé, pásale la siguiente. Ra, Api, Faraón, todos estos eran dioses de Egipto, ¿sí? Ahí se debe ver mejor, pero ese Dios era el Dios del Nilo. Pásale la siguiente. Es una representación, ¿no? Ese Dios era un Dios del sol, ¿sí? Y pásale por favor a la siguiente. ¿Y qué pasó? Faraón no era Dios. ¿Y qué pasó? Quitó la vida ¿de quién? De su hijo. Pásale a la siguiente. Ahora sí, perdóname que te esté así haciendo cambiar, pero es necesario. A la primerita donde estaba ese cuadrito comparativo. Miren, Dios es un Dios único, ¿sí? Que no tiene rival, nadie, ¿sí? Entonces, Dios derrota a ese Dios del Nilo, Dios derrota a ese Dios del sol, y lo podemos ver. ¿Dónde? Primero, Éxodo 7:17, súper rápido, avanzamos un poquito. Éxodo 7:17, la palabra nos dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová, o Yahvé. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. ¿A quién derrotó entonces? A ese Dios del Nilo, Api. Éxodo 10:21. Ahora vamos a ver a su Dios del sol. Miren, qué interesante que es esto. Éxodo 10:21. La palabra de Dios
nos dice, ¿dónde estamos? Aquí. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿A quién derrotó? Al Dios Sol. ¿Se da cuenta que esos dioses son solo puras ilusiones? Y a veces dice, pero no, pues yo creo en el Dios de la luna, en el Dios del sol, de la lluvia, la Pachamama, pues. ¿No? Miren, Dios y su poder, lo que hizo en ese tiempo, humilló a esos dioses, ni siquiera existían, pero los humilló. ¿Y la muerte de quién? De primogénitos. Eso lo vemos en Éxodo 12, 29. Avanzamos un poquito más. Éxodo 12, 29. Sí, la palabra de Dios nos dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¡Wow! Faraón se creía que superior a Dios, pero lastimosamente no hay nadie superior a Dios. Entonces, miren, chicos, no fueron coincidencias, fueron golpes precisos a la idolatría egipcia. Y nosotros tenemos otra contraste, otra comparación entre la ley de Dios y las leyes del hombre, las leyes crueles, le he puesto yo ahí. Tenemos ahí el código de Hammurabi. ¿Qué era el código de Hammurabi? Leyes babilónicas. ¿Qué pasaba con estas leyes? Recuerden que nosotros todo esto que estamos viendo es el antiguo Oriente Próximo, ¿sí? Así se lo conoce. Es las historias mediterráneas, mitos mediterráneos, tiempo de Mesopotamia también. Todo esto es el antiguo Oriente Próximo. Miren, chicos, el código Hammurabi decía que si un edificio colapsa, mata al arquitecto. ¿Cómo? O sea, si yo construyo algo, se cae, me van y me dan el vire. Así era. Era una de las leyes de este código de Hammurabi. Y la ley de Moisés, que era la ley de Dios, nos dice en Éxodo 21, del 33 al 34, ¿qué nos dice? Búsquelo, un poquito más adelante. Éxodo 21, 33. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Miren, y si alguno abriera un pozo, cavare cisterna y no la cubriere, y cayera allí buey y asno, el dueño de la cisterna pagará el daño. No dice, le da el vir. ¿Sí se da cuenta? Cómo la ley de Dios y las leyes de los hombres tienen ese contraste tan loco. Ese es nuestro Dios. El Dios que, a pesar de que nosotros fallemos, Él no nos dice, listo, me fallaste, Santi, me fallaste, no viniste a tiempo. No. Así es nuestro Dios. Si un esclavo se fugaba, la muerte. Así decía ese coro. Pero en Deuteronomio 23:15, búsquelo por favor. Deuteronomio 23:15, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Deuteronomio 23:15 nos dice la palabra: no entregarás a su señor el siervo que se huye a ti de su amo. ¿Qué es lo que dice? Morará contigo en medio de ti, en el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde habiendo hubiere, no le oprimirás. ¿Le dice que hay que matarlo? No. Ese es el contraste que nosotros vemos entre la ley de Dios y las leyes crueles del hombre. Mientras Babilonia aplicaba el ojo por ojo, Dios dio leyes que protegían al débil, al desamparado. ¿Su palabra es justa? Sí, su palabra es justa. Vamos por favor a la siguiente imagen. Bueno, pásale a las siguientes, que ahí están esos dioses, ¿no? Pásale, por ahí está el dios del Nilo, el dios del sol. O sea, terrible, ¿no? Miren, chicos,
Dios actúa hoy en nuestra realidad y en nuestro contexto, así como actuó en la realidad y el contexto de Moisés. La verdad histórica es una fe sólida que podemos mirar en fechas, en estelas, en cosas palpables y tangibles, pero chicos, no se confunda, ni la historiografía ni la arqueología tienen más peso que la palabra. La palabra de Dios no fue creada para probarse que es verdad. Listo. Nosotros los humanos vamos y estamos limpiando el polvo de las ciudades antiguas para ver si es que es verdad. Pero solamente la historia y la arqueología corrobora el hecho de que la Biblia es real. ¿Ok? Entonces, para resumir, nosotros tenemos una fe sólida, sí. Con una verdad histórica, sí. Recuerden, Dios partió un mar, ¿sí? ¿Lo puedes ver? Pásale a la siguiente, por favor, esa ya la vimos. Pásale. Dios abrió ese mar, no porque Moisés era poderoso, sino porque tenía un Dios poderoso, que hacía cosas inexplicables. Ya, mira. Entonces nosotros, chicos, aquí el punto es, al igual que Moisés, ¿estamos dispuestos a dejar a ese Egipto atrás? ¿O queremos seguir en ese Egipto? ¿Queremos seguir en esos problemas, en esa esclavitud? ¿Queremos seguir en ese Egipto como los israelitas? ¿O queremos que el Señor abra el camino, como lo hizo con Moisés? Queremos avanzar hacia esa tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? No es Canaán para nosotros. Para nosotros es esa vida eterna con Jesucristo. Recuerden, porque esto es el Antiguo Testamento, el Antiguo Oriente Próximo. Pero después viene el Nuevo Testamento, y después vienen los profetas, todo lo que se viene en el futuro, como lo hizo con Juan, su apóstol, el Apocalipsis, el fin del mundo, y después del fin del mundo ya no es más fin del mundo, porque es vida eterna para nosotros. Recuerden, fin del mundo, fin del mundo. Para nosotros no. Esa es nuestra esperanza. Pero si nosotros queremos seguir en ese Egipto, dejar arraigados a esa esclavitud, pegue patrón, dele nomás, sigo mirando lo que no es, sigo peleando, sigo mintiendo, sigo atado. No avanzo, no dejo que el Señor obre en mi vida. Es un llamado, chicos, es un llamado. Recuerden que Dios humilló al dinero, humilló al poder, las adicciones, ¿sí? Ahora, Él pagó el precio, pero tenemos el llamado final. Éxodo 14, 13, por favor. Para terminar, vamos por favor a Éxodo 14, 13. Miren lo que la palabra nos muestra. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación, porque Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Eso es lo que nos dice el Señor. Si tú reconoces, y no solo reconoces, sino que vives a Jesús en tu vida diariamente, nunca más ese pasado, nunca más. Obvio, no es perfección, pero sí es paz, es un cambio, es un arrepentimiento que nos lleva al Señor. No temáis, estar firmes y ver la salvación de Jehová. Entonces, miren, chicos, nosotros somos seres humanos, pero tenemos un Dios perfecto, todopoderoso, ¿sí? Las sandalias de Moisés pisaron Egipto, eso fue real. Su vara partió un mar, eso es verificable, se puede comprobar. Si Dios actúa hoy con el mismo poder, ¿cómo no va a actuar el día de mañana o en nuestro futuro? O como ocurrió en el pasado. El Señor es el mismo. ¿Recuerdan las alabanzas? El Señor es el mismo, Él no ha cambiado. Somos nosotros los que cambiamos. Es el mismo Dios de Moisés. Es el mismo, y eso es lo hermoso. Si Él liberó esclavos en esa edad de bronce antigua, puede liberarnos a nosotros del internet. Así le he puesto ese punto. Realmente puede liberarnos del pecado. En esta era puede liberarnos
de esa esclavitud que nos está atando y nos está dejando ahí atrás. Ahora, ¿creemos esto? ¿Realmente? Les invito a que cerremos nuestros ojos y oremos. En el nombre de Jesús, Padre bueno y eterno, grande eres tu Señor, todo poder, Señor, todo, Señor, lo que nosotros somos, lo que tenemos, te pertenece a ti, Señor. Grande eres tú, eres el único Dios, que es el mismo, no cambia, Señor, y tu palabra no cambia, y tu propósito y tu voluntad no cambia, Señor. Tus promesas no cambian, Señor. Tus mandamientos no cambian, Señor, son los mismos. Ayúdenos, Padre amado, en este tiempo a dejar el pasado realmente atrás, a dejarnos, Señor, guiar por tu camino, tu verdad, y tener esa vida en abundancia, como tú quieres, Padre, para nosotros. Gracias te damos porque nos permites estudiar, Señor, fuentes extraídas, pero con tu Biblia, Señor, con tu palabra, que es lo primordial. Ayúdanos a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino a seguir siempre tu camino, Padre. Grande eres tú, gracias te damos por habernos permitido aprender un poco de historia y arqueología, Señor. Danos la inteligencia, la sabiduría y el discernimiento, sobre todo para aprender de tu palabra, Señor, para estar listos y preparados ante cualquier persona, ante cualquier adversidad, Señor, que se nos presente y poder tener las herramientas adecuadas para responder tu palabra, Señor, para poder hablar con autoridad, Señor, no con miedo ni titubeo, sino hablar tu verdad, Señor, y nunca avergonzarnos de ello. Grande eres tú, Señor, Padre bueno y eterno. Dejamos este precioso y maravilloso tiempo en tus manos, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, chicos, que Dios les bendiga. Si quieren darle un aplauso al Señor, recuerde que todo lo que nosotros somos y lo que podemos ver, como lo aprendimos, viene de verdad.